quiero enganchar un temita, si A ver. les parece. Tecnología estamos hablando, Sí, ¿verdad? señor. Futuro. Sí, ¿Ustedes escucharon hablar de las criptomonedas? sí. Sí. ¿Qué es las criptomonedas, verdad? Que hay, es como que todos sabemos, escuchamos por ahí el Bitcoin, que esto, que los muchachos, que más de uno compró, que la empresa tal compró. Pero yo quiero aprender qué es realmente. Y qué bendición que nos da que tenemos esta cámara para poder llevar esa información tan importante. Pero para eso necesitamos gente que conozca más a detalle que nosotros. Y por eso está con nosotros hoy aquí la abogada Luz López, que nos va a enseñar de qué se trata esto. Acompáñame, vamos a aprender juntos. Hola, doctora. ¿Cómo le va? Buenos días. Súper bien. ¿Cómo le va? Un saludo a la audiencia de Buenos Días, América. Qué gusto tenerte aquí. No, el gusto siempre es mío. Ah, qué placer. Bueno, queremos aprender, por favor, qué es esto de las criptomonedas. ¿Es seguro? ¿No? ¿Es seguro? ¿Vale la pena? ¿Es el futuro? ¿Es una moda? ¿Qué es? Bueno, para que la ciudadanía pueda comprender, primero hay que saber, o hay una distinción en lo que es conceptualmente los criptoactivos, ¿verdad? Que vienen a ser, por ejemplo, una base de datos es un criptoactivo. Y una criptomoneda también forma parte de un criptoactivo. Pero el criptoactivo es algo más general, por así decirlo. Algo que está en el mundo digital, pero tiene un valor. Y dentro de eso están las criptomonedas o criptodivisas. Para que la ciudadanía pueda comprender, nosotros acá siempre tratamos de tocar desde un punto de vista jurídico y en esto conocer cómo es la realidad del mundo y la realidad de nuestro país. Hablando así muy rápidamente y como se dice a grosso modo, las criptomonedas son monedas virtuales o digitales, están en el mundo digital, tienen un valor y usan un sistema, atención con esto, que es denominado o que tiene como base la criptografía. ¿Y qué es la criptografía? Ahí Bueno, está. por así decirlo. Es un sistema que usa algoritmos matemáticos que es, por así decirte, muy difícil de violar, prácticamente imposible. Atención con este dato. Si vos querés violar, por ejemplo, un Bitcoin o la tecnología de criptografía empleada en un Bitcoin, necesitas toda la tecnología de Google. O sea, es prácticamente imposible. Eso no es. Es muy difícil porque justamente este sistema va ocultando datos, codifica los datos y para que solamente pueda acceder el titular de esa información. Ok, ¿Verdad? para entender un poquito hasta ahí. Sí. Si yo quisiera, usando sus palabras, violar, lo haría con la intención de sacarle a la señora Luz López sus criptomonedas y ponerlas a mi nombre. Claro, o usar Ok. exactamente. Eso pero está blindado. está encriptado. exactamente, en un sistema, como bien lo dijo Jotita, muy difícil de violar, por así decirlo. Ahora también, para que la ciudadanía pueda conocer esto, existen una diversidad de criptomonedas, muchas criptomonedas, solamente que la más conocida es el Bitcoin, ¿verdad? Ok, ok. Hay muchísimas, está Ethereum, Cardano, muchísimas criptomonedas. Solamente que el Bitcoin es la más conocida, la más exitosa, la que ha permanecido, por así decirlo, en el tiempo y es la que actualmente ofrece un sistema de mayor valor, por así decirlo, ¿verdad? También es necesario que la ciudadanía, y esto voy a enganchar después con nuestra normativa, pueda comprender cuándo nace esta idea. Esta idea de las criptomonedas es muy antigua. Nace ya en el año 1998 con un informático, un ingeniero en informática, Wei Dai, que sugirió, ¿verdad? O tuvo la visión, la idea de decir, bueno, ¿por qué no hacemos una moneda que tenga un valor, que sea en el medio digital, pero que no necesite, atención con esto, y esto creo que es un datazo, que no necesite para su validez que actúe un órgano centralizado, ejemplo, un banco central. Esa fue la idea primigenia de hace muchos años. Seguidamente, en el año 2009,
con el seudónimo de Nakamoto, nace la primera moneda virtual, por así decirlo, con este sistema de criptografía, blockchain, y que no tiene un banco central en el año 2009. Okay. Y de ahí empiezan las demás. Eso para que podamos conocer. Me encanta Ahora, la historia, ponemos en más contexto. o menos la historia. Ahora, ¿cómo es esto en el mundo? Hay lugares que, atención porque acá hay una diversidad de conceptos, que lo aceptan como moneda oficial. Una de estas es El Salvador desde el año 2021, si hablamos acá de América, El Salvador, Cuba. Hay otros lugares que no la aceptan como moneda oficial, pero no nos olvidemos que es desde el año 2023, si nos vamos a Europa, por ejemplo, el Parlamento Europeo dictó, atención con esto, más de 100 recomendaciones para todo el tema de criptoactivos. O sea, están las normativas, pero en base a recomendaciones. Ejemplo, vos querés prestar un servicio de criptomonedas, por ejemplo, querés ser intermediario, ofrecer o querés alojar en tu sitio a gente que compra criptomonedas y no tiene la capacidad de alojar. Tenés que registrarte, tenés que tener una licencia. Ellos tienen que saber, por así decirlo, quiénes son las personas. Otro datazo que estuve investigando, vos querés pagar tus impuestos en Suiza, lo podés pagar a través de criptomonedas. ¿Querés pagarte un café en Suiza? Lo podés hacer a través de criptomonedas. Y el tipo de cambio se regulariza por la oferta y la demanda. Por supuesto. ¿Cuánto vale, por ejemplo, un Bitcoin, señora, señor, hoy en el mercado? Aproximadamente 472 millones de guaraníes. Es cierto, ha tenido varias caídas, varios inviernos, como dicen los informáticos, pero ha podido repuntar la criptomoneda. Claro, eso tiene que ver, es como las acciones de la bolsa, tiene que ver con la oferta y la demanda. Ahora, me gustaría, doctora, ya entendimos qué es, cómo funciona. Ahora nosotros, los paraguayos, ¿qué quiere decir eso en nuestro país? Bueno, acá se utiliza un término que va de la mano con lo que es fintech, también para que usted, señora, señor, pueda conocer. Fintech significa la parte financiera, los activos financieros sumados a la tecnología. ¿Cómo estamos en materia normativa? Bueno, nosotros, lastimosamente, el Poder Ejecutivo archivó en el año 2022 un proyecto de ley que estaba bastante avanzado, pero era relativo a todo lo que es minería, mineros, minería, es decir, a quienes producían justamente criptomonedas o criptodivisas y cómo se hacía esto, era todo, la regulación completa. Esto fue archivado por el dato que estas personas o que la ley requería, ¿verdad? O pedía para estas personas un arancel preferencial en cuanto al uso, porque, señora, señor, esto utiliza muchísima energía eléctrica, sobre todo las monedas que utilizan el Bitcoin, el Ethereum, tienen un sistema que utilizan muchísima energía eléctrica y despiden muchos gases también que son perjudiciales para el medio ambiente. Ahí entre paréntesis, justamente hoy dábamos la noticia de que hay un aumento de la tarifa de la ANDE para las criptominerías que va entre el 9 y el 16%, solo entre paréntesis. Claro, o sea, no tuvieron, más que nada por ese, digamos, por ese artículo que daba una preferencia a los mineros. Ahora, paralelamente, el Banco Central realmente emitió un comunicado antes, más o menos en el 2021, si mal no recuerdo, y se reafirmó, donde dice que no es una moneda de curso oficial, cualquier tipo de criptomonedas, y no tiene un efecto cancelatorio. Atención con esto. Esto lo que significa, a ver si podemos entendernos, es que no tiene el respaldo del Banco Central. La contraparte. Claro, pero yo recuerdo que la idea primigenia de las criptomonedas era que tengan validez autónoma, es decir, que no estén autorizadas o reguladas por un banco central. Lo que dice este comunicado es que claramente queda a bondad, a disposición de las partes. Existen comercios, existen transacciones que se realizan en nuestro país utilizando criptomonedas. Hay muchos lugares que las aceptan. Hay universidades que aceptan criptomonedas. Bueno, en realidad Bitcoin. Hay
lugares, por ejemplo, de venta de vehículos. Ya hay en el Paraguay. Sí, hace rato hay. Hay cajeros también de Bitcoin que vos podés invertir a través del cajero. No hay muchos, pero hay 2. Y podés sacar también, porque me preguntarán, ¿y cómo saco la plata? Claro, ¿qué saco? ¿Cómo saco la plata? ¿Verdad? Y podés a través del cajero invertir y sacar la plata. Vos decís, metés, por ejemplo, a partir de $20, comprás y después si querés retirar. Y por supuesto que están los intermediarios, hay muchos sitios web que ofrecen el servicio de monetizarte tu criptomoneda, como también el comercio que se llama de persona a persona, que podés ver a través de los medios electrónicos quienes ofrecen y a través de eso te monetizan o al revés, vender o comprar. Okay. Eso es lo primero. Ok. Ahí me gustaría, si le parece, ¿qué es lo que usted cree que va a pasar con esto? Porque creo que tenemos que ser claros en alguna cosa. Desde el 2009, 2010 se empezó a escuchar esto y es cierto que tuvo un pico, después una caída, pero no pasó lo que creíamos que iba a pasar, ¿verdad? 15 años después prácticamente. Entonces, ¿usted cree que esto va a ser algo aislado o realmente los expertos creen que esto va a tomar importancia en el mercado? Bueno, yo creo que está tomando importancia. Ya Fíjense, está tomando desde, si mal no recuerdo, este año. También la Comisión de Valores de los Estados Unidos permite la inversión a ciertas entidades, por ejemplo, de que vos puedas invertir también en la bolsa en Bitcoin, por ejemplo. El tema con nuestro país es el siguiente, ¿verdad? Primero que hay que entender bien, vuelvo a decir, que estas criptomonedas nacen con esa idea, que sean validadas por un órgano que no sería el Banco Central. Lo que no implica que vos no puedas realizar las transacciones entre las partes. Ahora sí, y en esto está trabajando arduamente, y de hecho ya trabajó. No nos olvidemos que hay 100 recomendaciones del Parlamento Europeo sobre la seguridad que tenés que tener en este tipo de transacciones para no perjudicar al consumidor, por así decirlo, final. Nada más eso, trabajar en este tipo de cuestiones. Quizás se va a dar de una manera paralela, en decir, bueno, tengo por un lado una moneda oficial y por otro lado una moneda digital que me permite realizar ciertas transacciones. ¿En qué yo creo que se tiene que trabajar en ese tipo de cuestiones? Regular, recomendar, adaptarnos a lo que tienen justamente otros países. Es decir, bueno, vos prestás el servicio de activos, sos una página que alojas activos. ¿Qué recomendaciones tenés que tener? ¿Quién sos? ¿Qué capital tenés? ¿Cómo te manejas con los consumidores? ¿Qué historia tenés? Ese tipo, y en eso sí que esté regulado. También, antes de irme, para no olvidarme, sí, señora, por parte de CEPRELAT existen ya resoluciones del año 2020, por ejemplo, que obligan a los mineros, son sujetos obligados ante CEPRELAT por el tema del lavado de dinero, porque hay mucha gente que cree que este es un medio para lavado de dinero ilícito, pero también los medios tradicionales hacen eso. Claro. CEPRELAT está evitando mucho, por lo menos está haciendo más difícil, ¿verdad? Con sus controles me parecen muy oportunos. Me gustaría invitar a mis compañeros por este tema muy apasionante. Sí. ¿Cuál es la opinión, mi querido Jotita? Doctora, ¿cómo anda? Un gusto. Súper bien. Muchos tratan de satanizar el tema de las criptomonedas, del Bitcoin y de otras monedas digitales. Pero esto es como una inversión también en, por ejemplo, comprar acciones en la bolsa y todo lo demás. Está directamente relacionado también, o sea, es un mercado volátil, pero como cualquier tipo de mercado de inversión de bolsa, de acciones de tal empresa donde podés ganar dinero como también lo podés perder. Exactamente, me gusta mucho porque esto va vinculado estrechamente a una inversión. ¿Cuál es el secreto acá? El secreto es de que vos, si querés invertir en esto, ¿verdad? Sabes, lo primero que tenés que saber es que, como siempre decimos acá, sobre el riesgo está la ganancia. Cierto, tiene un riesgo bastante elevado por el mercado que es demasiado volátil y que tiene unos altibajos tremendos. Pero históricamente también es cierto que si bien cayó, hablando específicamente de la moneda Bitcoin, después repuntó. Eso es una de las cosas. Claro. Y después que el inversor
hace como un abanico de posibilidades de inversión. ¿A qué me refiero? Bueno, pongo una parte en Bitcoin, que es el riesgo más elevado. Sí. Diversifica. Diversifica, un maletín de posibilidades. Entonces, bueno, quizás me fue mal en esto, pero voy a recuperar o espero, si tengo las espaldas, porque históricamente el Bitcoin ha sido una moneda que siempre ha repuntado. Yo creo que es el secreto de las inversiones. Si podés, diversificar. Y si no podés, en todo caso tenés que buscar Algo que un no tenga riesgo, riesgo. claro, que no tenga tanto riesgo. Claro, el tema es que hay una regla fundamental en el mercado que creo que en la vida se aplica, Sí. que ante mayor riesgo, mayor rentabilidad, ante menor riesgo, menor rentabilidad, y viceversa. Cuando uno es un riesgo para el banco, mayor tasa de interés, cuando uno tiene menos riesgo, menos tasa. O no te dan a veces. Es O una no te dan, regla, ¿verdad? sí. Por eso muchos expertos financieros, economistas, tienen algo que se llama perfil del inversor. Si yo tengo 35 años, 4 hijos, yo tendería a ser más conservador. Si yo tengo 22 años, soltero, obviamente que no estoy hablando de reglas absolutas, pero tiendo a ser más arriesgado, ¿verdad? Un inversor más agresivo, donde yo me puedo arriesgar más. Si yo tengo 60 años, quizás menos. Entonces tiene mucho que ver también con el perfil, ¿verdad? Pero me gustaría invitar a esta conversación a mi compañero Diego. ¿Saben por qué? Porque Diego me parece una voz muy interesante para esta conversación. Porque Diego, siempre hablamos acá de la tecnología, de los conservadores en cuanto a los hábitos, no tan tecnológicos, más analógicos, que también representan una gran parte de la población paraguaya, describiendo nomás los hábitos, ¿verdad? ¿Cómo ve, mi querido Diego, usted este futuro de las bitcoins, de las criptomonedas como paraguayo? No, sin duda, a ver, mucha gente tal vez está todavía en aquel plano de ser muy conservador. Yo contaba, doctora, que soy todavía de aquellos que va hasta una caja y paga, porque aparte le gusta socializar con la gente, formando la fila, en vez de entrar en el teléfono y pagarlo por ahí. Un poco para contextualizar de lo que contaba Salim. Pero, doctora, de todo lo que escuchaste, de la postura de la ANDE en particular, cuando se trata de la criptomoneda y que además se lleva como parte de esto de análisis como proyecto de leyes para separar al que está en el aspecto legal de aquel que está en lo ilegal, ¿qué te parece todo lo que escuchaste, pero de la ANDE? Y bueno, ellos siempre, Diego, sabrás que justamente ustedes estaban hablando hace rato, ellos mantienen siempre la postura de que esto al revés usa mucha energía, si bien es un mecanismo, por así decírtelo, que te puede generar trabajo, que te puede generar irnos de la mano con el mundo en cuanto a tecnología y todo lo que implica criptomonedas, ellos mantienen la postura de que no deberían ni deben tener ningún arancel preferencial. Al revés, es verdad. Justamente, y esto va de la mano, aunque fue en el gobierno anterior, con el veto, por así decirlo, porque fue por un veto del Poder Ejecutivo, en cuanto a que el artículo, lo referido solamente a que los mineros o la minería tendría que tener un arancel preferencial, supuestamente por eso, no es supuestamente, tengo entendido que por eso ha sido vetado Claro. el proyecto de ley. O sea, ellos se mantienen esa postura, Diego, de que no deberían de tener, por más que sea catalogado una fuente de trabajo, inversiones, porque ustedes saben más o Hay menos fuente de cuánto sale, la inversión que genera tener una, por así decirlo, planta o Claro. una minería son muchísimos millones de dólares. Así es. Bueno, mi humilde sugerencia, sin ser experto en criptominerías, pero sí con algún trotecito en estos temas de los negocios, hay que tener mucho cuidado. No quiere decir que sea malo, pero la cautela nunca está de más, ¿verdad? Entonces, el tiempo dirá si la criptominería va a ser una opción segura, pero que a veces uno ve esto y puede terminar poniendo sus ahorritos y eso es muy triste, ¿verdad? Claro, por eso siempre cautela, hablamos ¿verdad? exactamente de que toda inversión tiene su riesgo, pero de acuerdo al perfil, que bien lo dijiste, Salim, de acuerdo al perfil, si por ahí la persona puede y quiere invertir en un perfil más arriesgado, bienvenido sea. Este es un tipo de inversiones que está creciendo en el mundo, tiene sus detractores,
también tiene sus seguidores, pero es cuestión de ver qué es lo que piensa y quiere cada uno de los inversores. Así es. Qué grata conversación, muy interesante, como siempre, abogada Luz López. Pero hoy aprendimos muchísimo con usted. Gracias. No, gracias a ustedes. El placer siempre, siempre es mío. Gracias por estar aquí.